La clase de hoy es acerca de comportamiento organizacional. Las relaciones interpersonales. El hombre es un ser sociable por naturaleza y por lo tanto la vida social es un imperioso mandato de la naturaleza. Al vivir en una sociedad y encontrarse esta formada por otros hombres, todos ellos están ligados al grupo al cual pertenecen y su comportamiento debe encuadrarse en forma tal que permita el logro de los objetivos previstos en esa asociación. Ese comportamiento se exterioriza a través del modo de obrar, de sentir y de pensar y es impuesto a cada uno de los componentes de ese grupo en forma individual. Eso es lo que va a constituir el lazo de unión o el vínculo que mantiene esa unidad social. Es decir, que dentro de ese grupo de personas que de ahora en más vamos a llamar grupo social, unos ejercen influencia sobre otros y estos a su vez sobre aquellos. Es decir, que hay una acción recíproca que se conoce con el nombre de interacción, ¿sí? Y define el acto y el efecto de influir y ser influido igualmente por los demás. Acá vemos el diagrama del grupo social, donde va a estar conformado por A, B, C y D, que van a ser los componentes de este grupo social, y por las flechitas verdes, que van a ser las líneas de interacción, que va a estar reflejando, ¿sí?, la relación recíproca que hay entre cada uno de ellos. Cabe destacar que cada uno de estos integrantes van a actuar movidos por sus propias motivaciones y por las motivaciones del grupo que son adquiridas, ¿sí?, a través de estas relaciones interpersonales, de estos lazos o vínculos de unión. Las relaciones humanas. Cada organización va a tratar de estudiar las relaciones humanas que se crean entre los miembros, ¿sí?, de la misma. Esto es para tratar de lograr un equilibrio entre la administración de la empresa y las fuerzas de trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de fuerzas de trabajo estamos hablando de las relaciones humanas que actúan bajo su dependencia. Los objetivos a lograr van a ser principalmente tener un completo conocimiento de las personas que trabajan en la empresa, ya sean jefes o subordinados, mediante el análisis de sus características individuales. También van a tener que establecer las formas en que ellas interactúan y se comunican entre sí, a través de normas de procedimientos que cada una de las organizaciones va a dictaminar. Van a crear un clima de trabajo que permita el logro de una mayor colaboración hacia la empresa, tratando de fidelizar a los recursos humanos y, por sobre todas las cosas, van a intentar incrementar los beneficios, ¿sí?, en función de los recursos disponibles de los cuales disponga. Cuando nos referimos a la conducta de una organización, no solo tenemos en cuenta la conducta de los individuos que la integran, sino también en los grupos, a la de los grupos en los que actúan y a sus actividades. Pero comencemos analizando el comportamiento individual. Todas las personas son distintas, esto no es nada nuevo. Y la forma en que enfrentan los problemas que se les presentan también va a diferir, ya sea por su talento, por su forma de controlar los impulsos, y así también se diferencian en función de sus actitudes, ideas, aspiraciones. Incluso las formas de actuar van a variar dentro de la misma persona a través del tiempo, es decir, que no va a pensar igual un adolescente que un joven o un anciano. Para esto observemos este cuadrito en donde acá nos muestra las distintas actitudes. En la infancia vamos a ser más pasivos, ¿sí? Vamos a tener un estado de dependencia con nuestras familias, con nuestros tutores, vamos a actuar en pocas cosas, podemos llegar a tener intereses erráticos y casuales, ¿sí? Por ejemplo, decidir jugar a algo en vez de estar estudiando, ser un subordinado en tareas,
¿sí? Tenemos que hacer lo que nos mandan nuestras familias y en la sociedad. Tenemos que estudiar, más allá que no nos guste estudiar, tenemos que asistir a una escolaridad, tenemos que estar escolarizados y en determinadas situaciones podemos tener falta de conciencia. En cambio, en la edad adulta vamos a ser mucho más activos, independientes, a medida que vamos obteniendo distintos derechos, podemos actuar en muchas cosas, tenemos nuestros objetivos y nuestros intereses más definidos, ya nos vamos conociendo más. Vamos a aspirar a ocupar una posición igual o superior a los demás en nuestra familia y en la sociedad y tenemos ya conciencia y control, ¿sí?, de nosotros mismos. Esto nos va a decir que la maduración del individuo también va a condicionar el comportamiento organizacional. Pero ojo, que a su vez la organización también le va a imponer su comportamiento, el suyo, y va a influir en el individuo, facilitando o dificultando el proceso, ¿sí? Dependiendo. Pero es como una guía de acción. Es importante destacar la diferencia entre conducta y comportamiento. Si bien ambos son la respuesta de una persona frente a distintos estímulos, en el comportamiento esa respuesta siempre va a ser igual, en cambio en la conducta va a variar dependiendo las distintas situaciones. Cuando un sujeto se incorpora a un determinado grupo social, es necesario que busque el equilibrio entre sus necesidades y las posibilidades que dicho grupo le brinda, con el fin de no entrar en conflicto con los distintos sujetos del grupo o con el grupo mismo. Es por eso que es necesario considerar dos aspectos esenciales, que van a ser conocerse a sí mismo y conocer a los demás. Comenzamos por el primero, conocerse a sí mismo. ¿En qué consiste? Bueno, tendrá que analizar las aspiraciones y los intereses, es decir, las metas que tiene este sujeto. Es decir, que esas metas no deberían ser inalcanzables porque esto generaría que haya una insatisfacción que se exterioriza de modo tal que se puede traducir en una falta de interés en el trabajo y lo va a perjudicar tanto a nivel personal como a nivel general, a nivel grupal. Otro aspecto sería el de temperamento y carácter. ¿Sí? Se debe conocer el propio perfil psicológico, que esto va a ser de suma importancia para las relaciones con los demás componentes del grupo. Otra cualidad es la de capacidad intelectual, ya que el grado de inteligencia que posee y la aptitud para encarar y resolver con exactitud y rapidez los problemas que se le presenten va a depender de la misma. Y por último, el nivel cultural. ¿Por qué? Porque este va a permitir ampliar el campo de acción del individuo y le permite entrar en contacto con personas que muchas veces no son de su misma posición intelectual. El segundo de los aspectos era conocer a los demás y a quién tiene que conocer principalmente va a ser a la empresa respecto de las normas y todos los reglamentos internos que regulen el desenvolvimiento de las tareas. También a los superiores. Acá es importante conocer los niveles de autoridad y de responsabilidad de cada uno de sus superiores, así como también el temperamento y el carácter de los directivos, con el fin de desempeñar sus funciones con una conducta adecuada. Y obviamente también es importantísimo, ¿sí?, conocer a los pares o a los colegas. Esto va a permitir una correcta división del trabajo y va a permitir también la colaboración, ¿sí?, y la prestación de ayudas recíprocas entre pares. Las características de la conducta humana. Para poder analizarla, tenemos que estudiar los aspectos que influyen en la misma. Uno de ellos es el temperamento, que es la estructura psicofísica que el ser humano posee desde su nacimiento. Es decir, que el temperamento es innato y va a ser el cual nos va a ayudar a enfrentar al mundo exterior. El carácter, a diferencia del primero, es adquirido. Pero ojo, que no es que es opuesto al temperamento,
sino que es el temperamento, pero moldeado por el contacto con el medio social. Es por eso que muchas reacciones que le son propias por temperamento se van a modificar por frenos que el propio carácter le impone. Y por último tenemos la personalidad, que es la unidad formada por el temperamento y el carácter. Pero ojo que no es la sumatoria de ambos elementos, sino que es la conjunción de los mismos. La personalidad puede ser moldeada por la imitación, que va a ser la reproducción de gestos, palabras y actos que uno puede percibir de otras personas y los incorporamos a nuestra personalidad como propios. Esta imitación es instintiva y a través de ella es que podemos explicar por qué hay grupos sociales que tienen las mismas costumbres, sus modismos, sus modalidades, etc. Otro de los factores va a ser la educación, que va a operar del mismo modo, pero más consciente, ya que uno es el que decide ser moldeado por este tipo de factor. Y por último tenemos el de sugestión, que es la influencia que se puede ejercer sobre un grupo social, sobre todo el grupo social en el cual vivimos, ¿sí? Modificándolo en cierta medida, ya sea en su accionar o en sus ideas. Y por último tenemos los atributos que van a influir en todo comportamiento. El primero va a ser un atributo interno y se van a considerar aquellas personas que pueden controlar lo que les ocurre. Después vamos a tener los externos, que son las personas que piensan que les ocurre está controlado por fuerzas externas, como el destino, la suerte o el azar. Puntos de control, que va a ser el grado en que las personas piensan que son dueñas de su destino. Autoestima, tan importante, porque es el grado en que una persona se acepta o se rechaza. Y por último, el autocontrol, que va a medir la capacidad del individuo para adaptar su conducta a los factores externos de una situación determinada. Independientemente de las características individuales que ya hemos visto, existen fuerzas que actúan sobre el empleado y van a dirigir su conducta, y se conoce con el nombre de motivación. Dentro de las motivaciones principales vamos a tener al temor, que nos obliga a actuar en forma determinada porque tememos las consecuencias. Y por ejemplo es el caso de las infracciones a las normas legales. Otra motivación pueden ser los incentivos, que consiste en un premio que nos otorgan por una acción determinada. Por ejemplo, a un trabajador que realiza bien su labor en forma eficaz, se lo retribuye con un aumento en su remuneración, en su sueldo o con un ascenso en su puesto de trabajo. Y otra motivación es el de la actitud, que es una de las más importantes, porque nos va a estar hablando de la automotivación, que resulta de la importancia de comprometernos nosotros mismos a alcanzar un determinado objetivo. Dentro de los incentivos conocidos tenemos a los pecuniarios y a los no pecuniarios. Los pecuniarios van a ser aquellos que se traducen como un premio valorizado en dinero, ¿sí? Y los no pecuniarios van a ser aquellos que no son monetarios. Dentro de los pecuniarios tenemos a los económicos o monetarios, ¿sí? Que también los podemos llamar tangibles, son los que explicamos recientemente en la definición general. Tenemos los materiales que se relacionan con el ambiente de trabajo y que también influyen sobre la productividad de los trabajadores. Y tenemos los sociales, que procuran mejorar las condiciones de vida del personal y se refieren a la propia seguridad, al bienestar físico, al bienestar moral, ¿sí? Por ejemplo, son comúnmente llamados servicios sanitarios, seguros, programas de asignación de vivienda, esparcimiento, etc.
¿Por qué es importante la formación de grupos de personas? La respuesta es simple, es para poder satisfacer necesidades. En especial 4. Una de ellas es la de seguridad, ya que todo individuo que forme parte de un grupo ya no se va a sentir solo y va a encontrar una especie de guía y de apoyo para la resolución de sus problemas. La segunda de las necesidades va a ser la de estatus, ya que formar parte de determinados grupos le va a otorgar prestigio y un reconocimiento por parte de los demás que antes no lo tenía. Así que, por ejemplo, formar parte de un grupo de atletismo o de investigación o de consulta le va a otorgar una mención que le va a generar satisfacción. Otra de las necesidades va a ser la de autoestima y está relacionada con el valor que le genera el estatus. Ya con el solo hecho de haber sido aceptado en un grupo determinado, a la persona le va a generar una autovaloración. Y por último tenemos el de obtención de metas. Si una persona se siente parte componente de un grupo que ha logrado alcanzar metas u objetivos predeterminados, se va a sentir copartícipe de este triunfo en común. Es importante destacar que los grupos de individuos aprenden a convivir y su rendimiento en la organización va a depender del aprendizaje individual y sobre todo de su capacidad para aprender a trabajar en equipo. Bueno, hasta acá llegó la clase, espero hayan comprendido los temas y nos vemos la próxima.